Sean bienvenidos otra vez a su canal de confianza, a Séptimo Inning, en otro episodio de la semana, en una semana cargada de muchísimos temas que nos han dado muchísimo de qué hablar en las últimas semanas, como lo es la agencia libre, de otros temas que nos van a dar muchísimo de qué hablar de aquí a diciembre y de diciembre a junio del próximo año, como lo es la elección al Salón de la Fama, y otros temas que son muy lamentables, de los cuales vamos a hablar en este episodio. Ya saben que aquí es donde se encuentra la información del mejor béisbol del mundo. Y vamos a empezar con el tema del que ya les hablé, del tema lamentable de la semana y del año, que es el tema de la suspensión a Robinson Cano. Hay que recordar que a Robinson Cano ya se le había suspendido en el 2018 por 80 juegos. Y esta es la segunda suspensión de su carrera, lo que quiere decir que se va suspendido toda la temporada 2021, por lo cual renuncia también a $24 millones. Se reporta que en esta ocasión dio positivo a un esteroide y es un caso muy lamentable el de Robinson Cano, porque pareciera que desde que salió de los Yankees todo fue en picada en su carrera. Los números quizás se mantuvieron ahí, quizá una ligera baja porque la vara que dejó en los Yankees fue muy alta. Los números aún así, insisto, siguieron siendo buenos. Sin embargo, los temas como por ejemplo las 2 suspensiones o de que dejó muchísimo que desear en Seattle, por ejemplo, con el supercontrato que firmó en el 2014, en el invierno del 2013. Y a partir de ahí, insisto, todo pareciera que se fue en picada en su carrera. En una carrera que por cierto es muy buena en cuanto a números, pero que estas 2 suspensiones complican muchísimo su caso para en un futuro pensar en el Salón de la Fama, lo cual ya se ve muy difícil por la reincidencia, que es lo más grave en este caso. Repasemos un poco del currículum de Robinson Cano, el cual del 2005 al 2013 jugó con los Yankees de Nueva York, del 2014 al 18 con Seattle, en el 18, dicho sea de paso, fue el año de la suspensión, y en el 2019 y 2020 ha jugado con los Mets de Nueva York. Ha bateado en su carrera para 303 de promedio, 2.624 hits, lo cual es una cantidad muy buena considerando los años que ha jugado, y ha sido jugador All-Star 8 ocasiones, además de 2 guantes de oro. Entonces es una carrera que no es cosa menor, pero que se ha complicado muchísimo su caso para el Salón de la Fama, sobre todo por estas 2 suspensiones, porque su carrera en los últimos 7 años ha sido muy complicada en ese sentido, en el sentido de que se pusieron muchas expectativas sobre él al firmar un contrato tan grande y ha dejado muchísimo que desear, tanto en Seattle como en los Mets. En los Mets va a perder un año, va a perder $24 millones y de hecho hasta el 2024 puede ser agente libre sin restricciones, entonces los Mets van a tener que bancarse esto y van a tener que aguantarse, o si no, tratar de sacarle algo en el cambio en un futuro. Pero para un jugador de 37 años, con los antecedentes que tiene, ya sería muy difícil, o se ve muy difícil por lo menos, sacarle mucho provecho en un cambio, por ejemplo, como los Mets de Nueva York quisieran hacerlo. Y hablando de los Mets de Nueva York, esto nos da entrada a otro tema. En realidad es un tema muy relacionado con Robinson Cano, y es que, como ya lo hemos comentado en otros episodios, DJ LeMahieu es agente libre y es segunda base además. Entonces esto nos hace preguntarnos, y les ha hecho preguntarse a muchísimos medios involucrados en el negocio de las grandes ligas: ¿puede ser que DJ LeMahieu se quede en Nueva York pero se vaya a los Mets? Y esto pareciera no verse muy lejano, sobre todo porque ya sabemos que los Mets, primero que nada, cambiaron de gerencia general entre temporadas este año. Segundo, que los Mets nunca han temido invertir en jugadores en la agencia libre. Además de que es una posición que, insisto, necesitan en este momento. Hay muchas opciones, como por ejemplo podría ser cambiar a Amed Rosario y buscar un shortstop, pero se ve aún más factible traer un jugador que ya fue Champion Bat en este año, de hecho, como lo fue DJ LeMahieu, que es un muy buen jugador y que no tiene ese tipo de problemas extra béisbol como lo que acabamos de comentar de Robinson Cano, por ejemplo. Además de que él ha demostrado, incluso saliendo de Colorado, que es un excelente bateador, uno de los mejores bateadores de contacto de grandes ligas. No por nada ha sido Champion Bat 2 veces, además de que es un guante extraordinario y tiene poder ocasional, y mucho poder, porque es un jugador muy alto y muy fuerte,
además de que es un jugador que ha demostrado también que la postemporada no le pesa. Y ayudó muchísimo a los Yankees de Nueva York en los pocos años que estuvo. Entonces yo creo que es un jugador que cualquier equipo quisiera. Y un jugador que, a diferencia de otros agentes libres que han traído los Mets en años pasados, no creo que los decepcione mucho. Ya veremos qué es lo que pasa en esta agencia libre y en estos próximos días y meses. Pero creo que podría ser una buena opción tanto para los Mets como para cualquier otro equipo, porque tampoco se descarta que pueda volver a los Yankees DJ LeMahieu, pero si fuera a los Mets, pondría como prioridad tener a un DJ LeMahieu en mi lineup que te puede dar absolutamente todo. Dicho todo esto, vamos a pasar a otro tema, el cual es muchísimo más agradable que lo de Robinson Cano, y que es la votación para el Salón de la Fama, ya que se revelaron los jugadores que van a ser elegibles este año, y ya se mandaron incluso las boletas a los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Vamos a hablar un poco de los jugadores que serán elegibles este año, ya que hay muchísimos jugadores que regresan. Hay otros jugadores que este año va a ser su primer año de elección y otros que tienen muchísimas posibilidades de entrar este año. Empezamos hablando, por ejemplo, de jugadores como Bobby Abreu, a quien recordamos con los Phillies, Angels, Yankees, entre otros equipos, y que es un caso muy interesante porque es uno de los mejores latinos que haya jugado en las grandes ligas. Y tenemos otros casos muy interesantes y muy polémicos también, como por ejemplo el de Barry Bonds y Roger Clemens, Sammy Sosa y Manny Ramírez. ¿Qué podemos decir de ellos? Ya sabemos por qué son muy polémicos estos casos y que hay opinión dividida acerca del caso para el Salón de la Fama de estos jugadores. Algunos dicen que deberíamos dejar de lado lo de los esteroides. Ustedes tendrán su opinión, todas son muy respetables. De que tienen números para entrar al Salón de la Fama. Pasamos a otros jugadores como por ejemplo Mark Buehrle, que es de los pocos ganadores de 200 juegos en esta época. Lo recordamos con los Medias Blancas de Chicago y un breve paso por los Blue Jays y los Marlins. Tenemos otros como AJ Burnett, quien jugó por los Yankees, Piratas, Phillies, Blue Jays y Marlins. Muchos lo recuerdan con los Yankees. Tenemos otros jugadores como por ejemplo Michael Cuddyer, quien lo recordamos con los Twins. A Dan Haren, quien lo recordamos con los Angels. A la Troy Hawkins, un relevista muy bueno. A Todd Helton, una de las más grandes estrellas de los Rockies de Colorado, y que tiene muy buenos números, pero la gente siempre pondrá el asterisco de que está en Colorado y jugó en Colorado. Tenemos otros como Tim Hudson, quien es un caso muy bueno y que es probable que entre al Salón de la Fama en un futuro por lo menos. Él lo recordamos con los Atléticos, los Bravos y al final de su carrera con los Gigantes de San Francisco. Tenemos otros casos como Torii Hunter, quien también es muy interesante y fue un jugador buenísimo con los Mellizos, con los Angels y con los Tigres de Detroit. Tenemos a Andrew Jones, quien fue un guante extraordinario también. A Jeff Kent, un segunda base muy bueno. Andy Pettitte, un excelente pitcher zurdo que recordamos con los Yankees y con los Astros de Houston. Tenemos a Aramis Ramírez, a quien recordamos con los Cachorros de Chicago. Tenemos también a Scott Rowland, un tercera base muy bueno de los Phillies y los Cardenales, o a quien yo por lo menos recuerdo con los Rojos de Cincinnati también. Curt Schilling, quien fue un pitcher extraordinario también en los Phillies, D-backs y Red Sox principalmente, quien ganó series mundiales con estos equipos, con los Red Sox. Se le recuerda muchísimo con los Red Sox y también en su hazaña del 2001 con los D-backs de Arizona. Tenemos a Gary Sheffield, un bateador también extraordinario con los Marlins, Yankees, entre otros equipos. Y son muchos jugadores que muchos de ellos tienen posibilidades de entrar. Algunos de ellos sabemos que no van a entrar, pero que es un tema muy interesante y es muy bueno recordar estos hombres del pasado que tantas alegrías le han dado a sus aficionados. Ya veremos qué es lo que pasa. Hay algunos como Omar Vizquel también que se merecen muchísimo entrar al Salón de la Fama, pero la decisión la tienen los votantes. Ya veremos qué es lo que pasa en los próximos meses. Todos estos temas fueron los de hoy en Séptimo Inning. Ya saben que pueden suscribirse en este canal, que pueden darle like a nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nosotros somos Séptimo Inning. Muchísimas gracias por escucharnos.